Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo, a mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la Escuela Sabática, lección de número 11. Estamos terminando el trimestre y también el año de 2023. ¿Cómo pasó todo volando, no es cierto? Parece que ayer estábamos recién celebrando la llegada del año 2023 y tanta cosa increíble pasó este año. Me da tanta alegría llegar al fin del año con tantas victorias. Espero que lo mismo usted pueda decir ahí en su casa. Sí, pues no todo fue perfecto, pero la mano de Dios se hizo sentir en todos los momentos. Mira, antes de avanzar, quiero invitarlo una vez más a suscribirse al canal, marcar que le gustó el video. Mira, esos 30 segunditos que usted hace eso me ayuda un montón. Y quisiera terminar este año con un lindo grupo de personas en nuestra comunidad, porque ya en el 2024 estamos iniciando nuevos proyectos y muy pronto le voy a dejar saber más detalles de eso también. Vamos a comenzar el estudio de la lección con el título de la lección es Misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. Y el verso para memorizar usted acompaña en pantalla, dice de esta manera. Entonces Jesús respondió, mujer, grande es tu fe, se ha hecho como quieres. Y su hija quedó sana desde esa hora. Mateo 15, 28. Semana pasada vimos cómo Pablo llegó a Atenas. Esta semana veremos cómo Jesús llevó a sus discípulos a una misión intercultural. Fue visitar otras culturas, conocer otras maneras de vivir. Mira, estos días recibí el mensaje de un pastor que me contaba de las batallas y luchas que está teniendo para poder desarrollar un proyecto que busca atender personas que viven una cultura diferente. Gente, la gran pregunta que nos hicimos durante este trimestre fue, ¿qué tan dispuesto estoy a sacrificar mi vida por la salvación del otro? Por veces queremos que la gente venga a Cristo, pero venga de la manera que yo quiero, con el mensaje que yo quiero, a la hora que yo quiero, siguiendo las instrucciones que yo le voy a dar. Pero el Evangelio no se trata de mí o de mis gustos o de mis preferencias. El Evangelio se trata de predicar a Cristo. Y cada persona, cada cultura, cada país, cada lengua tiene una manera diferente de entender. Nosotros tenemos que tener la habilidad de adecuar nuestra predicación a la cultura para que en su cultura la persona pueda entender que Cristo la quiere salvar, la quiere redimir, la quiere restaurar y arrancar de su vida malos hábitos para que ella pueda ser cada vez más semejante a Jesús. La cultura no va a disminuir nuestros principios, no va a anular los principios bíblicos. Lo que la cultura hace es adecuar nuestra predicación y nuestra manera de presentar el Evangelio para que más y más personas puedan conocer del Evangelio. No siempre es fácil y no es para todas las iglesias, pero es muy importante tener en mente que tenemos una misión de adecuar y adaptar nuestra predicación. La lección de esta semana va a mostrar cómo Jesús trató con gente que no era de su cultura, que no era de sus costumbres, no era de su religión, no creía en lo que él creía o lo que él predicaba, pero aún así, con amor y con cariño y con respeto, él pudo llegar a esas personas. Usted y yo no necesitamos transformar todas nuestras iglesias adventistas en iglesias postmodernas, porque la gran mayoría de nuestras iglesias, la gran mayoría, hace un muy buen trabajo de la manera tradicional que somos la mayoría de los adventistas. Y en lo personal, me agrada ese estilo tradicional que tenemos. Pero el hecho de que mi iglesia sea tradicional no quiere decir ahora que yo no puedo permitir o no puedo incentivar, no puedo orar o apoyar a un trabajo diferente de lo de mi iglesia. Porque al fin el objetivo no es ver qué iglesia tiene razón. Al fin el objetivo es ver, estoy logrando llevar a esta persona a los pies de Cristo para que ella conozca de Cristo, conozca de la gracia, conozca de los mandamientos, conozca del santuario, conozca de las doctrinas. Para traerla a Cristo, yo voy a tener que usar los métodos de Cristo adaptados a la realidad del mundo que vivimos. La predicación, desde los tiempos de Noé, podemos decir así que fue la primera gran predicación evangelística. La predicación fue cambiando, se adaptando y se ajustando a la cultura sin perder su principio y su columna bíblica.
pero siempre adaptándose para acercar más y más personas a Cristo. En el Evangelio según San Mateo encontramos que Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Eran lugares idólatras que vivían costumbres pero muy diferentes a la costumbre de los judíos. Pero aún así, Cristo llevó a sus discípulos para que ellos pudieran estudiar las culturas, entender a esas personas, para saber cómo presentarles el Evangelio. Recuerde que después que Cristo subió al cielo, los discípulos quedaron con la misión de presentar el Evangelio cuando recibieran poder del Espíritu a todas las tribus, razas, pueblos, lenguas, comenzando en Jerusalén, a Samaria, hasta los confines de la tierra. Y para eso era importante saber cómo acercarse a las personas. ¿Qué es lo que Cristo quiere enseñarnos? Y queridos, lo que voy a decir ahora, yo sé que nos va a incomodar a algunos. Pero tenemos que tener la sabiduría del Espíritu Santo para saber dialogar sobre este tema, para saber estar en discordancia, si hay que estar en discordancia, pero para entender que lo principal de nosotros hoy día como iglesia es cumplir una misión. La iglesia tiene un deber con la predicación del Evangelio. La iglesia no tiene un deber con las tradiciones que nosotros nos creamos. Cada país que he visitado yo tiene una costumbre diferente en relación a la vida religiosa. Eso no quiere decir que un país esté bien y los otros 50 estén mal. Pero cada país que yo he visitado tiene una manera de lidiar y tratar con lo que es fe y religión. En la realidad de ese país, la fe y la religión se adaptan para poder llegar. La predicación es adaptada, la presentación es adaptada para que el Evangelio pueda llegar finalmente a las personas. En el mundo entero, la Iglesia Adventista hace eso, en el mundo entero. Y la Iglesia Adventista ha entendido, y queridos, yo alabo al nombre de Dios por los departamentos de misión que la Iglesia Adventista tiene. Yo he tenido el gusto y el privilegio de conocer a algunos de esos hombres que han dedicado su vida a estudiar cómo pudiéramos hacer para que el mensaje del tercer ángel pueda ser aceptado por otros pueblos. Es una misión difícil, porque mucha gente en su honestidad y en su sinceridad no entienden la necesidad de hacer ajustes y cambios. No entienden la necesidad de adaptarnos a las realidades. El clamor que muchos hacen de que la cultura no puede dictar lo que la iglesia hace, es un clamor que no es verdadero. Porque esas mismas personas que claman eso se adaptan a la cultura local. Lo que no puede ser negociado, lo que no puede ser adaptado, son los principios de la palabra de Dios. Las verdades básicas y fundamentales, como la Biblia, por ejemplo, el sábado, el lugar de los muertos, salvación, ley, eso es innegociable. Pero la manera como yo voy a presentar estas cosas tiene que estar sujeta a la realidad local. Por ejemplo, cuando hablamos de música, y mucha gente pues, se calienta, ¿no? Hierve la sangre cuando se habla de música. Cuando hablamos de música, tenemos que tener en cuenta varias situaciones. Por ejemplo, la música que se usa en la escuela sabática de los niños no es la música que se usa en el templo, en el culto divino, por ejemplo. Ahora, y eso es la pregunta que siempre le hago a la gente. El Dios que está allá con los niños no es el mismo Dios que está con los adultos en la iglesia. Eso quiere decir que Dios acepta la música que se canta a los niños de la manera divertida, de una manera lúdica.
En nuestra realidad latinoamericana, la mayoría esmagadora de las iglesias usa del himnario adventista, lo que es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque nos da un proceder de uniformidad que nos protege y nos ayuda. Pero adentro del mundo latinoamericano ya estamos viviendo situaciones donde es importante saber adaptar esas partes de la adoración, como la música, por ejemplo. Cuando yo quiero atender una comunidad más joven, cuando yo quiero atender una comunidad más postmoderna, una comunidad más secularizada, yo me adapto para ganarles el interés. Y una vez ganado el interés, yo tengo condiciones de presentarle la verdad bíblica como es presentada en todos los lugares. La música se adapta y no hay ningún problema que sea así. Aléjate de Latinoamérica y vas a ver cómo la música se adapta y cambia mucho más. Anda a los países africanos y vas a ver cómo las estructuras de música son muy diferentes. Anda a los países asiáticos y verás cómo las estructuras de adoración son diferentes. La ropa, por ejemplo. Pastor, ahora va a decir usted que las mujeres pueden usar pantalón en la iglesia. La gente tiene una obsesión con mujeres usando pantalón que me asombra. Pero no estoy diciendo que deben usar o que no deben usar, que solamente la falda, que solamente... Ese no es mi punto. Yo no entro en ese tipo de discusión pequeña. Lo que digo es que en Latinoamérica la ropa de un país al otro cambia. Aléjate de Latinoamérica, vas a ver cómo la ropa va cambiando más y más. Llega al mundo africano, llega al mundo asiático, llega al mundo del este europeo, vas a ver cómo las cosas cambian. Y está bien que sea así. Entonces nuestros pastores, cuando van a esos lugares, adaptan su ropa a la realidad local. ¿Por qué? Porque lo más importante es entender esa cultura y ver cómo es que yo puedo hacer con que la predicación poderosa del tercer ángel que yo tengo pueda ser escuchada por esas personas y que mi ropa, mi manera de hablar, de decir, mi manera de cantar no sea una barrera que impide el avance de la obra. Nosotros tenemos una misión grande que es avanzar el evangelio. Eso debería ser uno de los puntos más importantes, si no el punto más importante, en nuestro proceso de toma de decisiones en relación a lo que se va a hacer en la iglesia. Si el punto de lo que le da más peso, la decisión más pesada, está enfocada en lo que a mí me gusta o lo que yo prefiero, entonces no estoy enfocado en cumplir la misión. Así de sencillo. Piensa eso. Y quizás sea hora de comenzar a preguntar, ¿será que aquí donde estoy deberíamos hacer algún tipo de ajuste, algún tipo de adaptación, algún tipo de cambio? Si no hay que hacer cambio, excelente. Si hay que hacer cambio, pues hagamos el cambio. Permítame comenzar este estudio leyendo una cita del Espíritu de Profecía, por favor. Acompañe en pantalla. Después de su encuentro con los fariseos, Jesús se retiró a Capernaum y cruzando Galilea se fue a la región de colinas en los confines de Fenicia. Mirando hacia el oeste, podía ver dispersas por las llanuras que se extendían abajo las ciudades antiguas de Tiro y Sidón, con sus templos paganos, sus magníficos palacios y emporios de comercios y los puertos llenos de barcos. El deseado de toda la gente, página 365. Cuando yo trabajaba en el norte de Brasil, todos los años, todos los que éramos departamentales teníamos que hacer 2 campañas de evangelismo al año. Era costoso, era cansador, pero era algo bonito de hacer, ¿sabes? Y me acuerdo el criterio que muchas veces usábamos para buscar el local donde íbamos a dar la campaña. Decía, a ver, busquemos un lugar así humilde, un lugar pobre, que necesita.
Porque presentar el Evangelio al que está en limitación financiera, al que es necesitado, cuando se le presenta el Evangelio como una solución para todo ese problema que está viviendo, es más fácil, podemos decirlo así, de que él acepte. Lo que Cristo nos enseña no es que debemos de anunciar el Evangelio a la gente más necesitada, y sí que deberíamos también anunciar a las personas que no quieren escuchar. Es difícil hacer evangelismo y predicar el Evangelio en las grandes ciudades, pero la lección de lunes habla de la importancia de buscar esas multitudes. En los escritos de Cristo se hablaba mucho, en los evangelios se habla mucho de las multitudes y que Cristo iba a tener con ellas. Por veces nosotros limitamos la predicación del Evangelio a un grupo más que vive en más dificultad financiera, en más privación. La cita que leí mostró que Jesús, al ver todo eso, vio que el pueblo tenía sus templos, tenía su comercio, tenía muchas cosas. Al parecer no les faltaba nada. Pero querida amiga, querido amigo, todo ser humano siente falta de algo. Todo ser humano siente falta de algo importante. El dinero no puede llenar el vacío del alma. El trabajo no puede llenar el vacío de la conciencia. La casa, por más rica y millonaria que sea, no puede reemplazar a una familia feliz. La gente pobre necesita a Cristo, pero la gente rica y poderosa también necesita a Cristo. Y es nuestro deber encontrar medios de alcanzarlos. Si la manera por la cual yo predico no está llegando al poderoso, no está llegando al rico, no está llegando al que financieramente no siente falta de nada, entonces es mi deber buscar una solución para eso, buscar una manera de presentar ese evangelio. Es mi deber buscar una manera de hacer con que esa persona por fin entienda que lo que le falta no es un nuevo trabajo, no es más dinero, no es una nueva compañía, no es una nueva casa, un viaje, un auto. Lo que le falta es Cristo. Pero para que esa persona entienda eso, yo no le puedo presentar a esas personas millonarias, ricas, poderosas, no le puedo presentar a ellos el Evangelio de la misma manera que le presento a gente más humilde. Tengo que estar dispuesto a sacrificarme, a sacrificar mis gustos personales, a sacrificar mi comodidad. Y ahí volvemos a la pregunta que les hice el trimestre entero. ¿Qué tan dispuesto estoy de sacrificarme por la salvación de otros? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por la salvación de mi hermano? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? ¿Ya se ha preguntado eso honestamente? ¿Ya ha mirado a su alrededor? Yo vivo aquí en los alrededores de Chicago, en los suburbios de Chicago, y una vez o otra tengo que ir a la ciudad de Chicago. Y veo la multitud que vive en Chicago. Chicago es una ciudad muy liberal, muy progresista, donde las agendas progresistas, liberales, se propagan con la misma velocidad que el fuego en paja seca. Y al mirar a la gente, en mi corazón yo pienso, ¿cómo podemos hacer para que el Evangelio alcance a estas personas? Oro, pienso, por veces me encuentro con pastores y colegas, dialogamos, a ver qué pudiéramos hacer para que las cosas funcionen. Sueño en ver que más y más estrategias son creadas por iglesias locales y por la institución adventista para alcanzar a estas personas. No porque necesitamos más poderosos en la iglesia, no. Y sí porque esas personas que con todos sus millones y poderes están lejos de Cristo, esas personas necesitan a Cristo y Cristo murió por ellas también. Y es nuestro deber encontrar una manera de salvarlos a ellos y presentarles el Santo Evangelio. Es muy interesante ver lo que la lección de martes presenta en relación a la diferencia de abordaje que se hace a las personas. Por ejemplo, el Evangelio según San Mateo
al describir esa historia de los sidonitas, del viaje de Jesús a Sidón, de las conversaciones que Jesús tuvo con gente de Sidón, habla de una manera más fuerte un poquito, porque el Evangelio según San Mateo al parecer fue direccionado a los judíos, y los judíos les tenían muchos prejuicios a los sidonios. Por eso el Evangelio según San Mateo es más fuerte en sus palabras, es más duro, más recio. Por otro lado, la audiencia de los que leían el Evangelio de Marcos era conformada por gentiles, tenía una respuesta diferente la de Mateo. Los gentiles no tenían la misma experiencia que los judíos con los cananeos. La reacción era diferente, por eso el lenguaje era diferente. Y queridos, el punto de la lección de martes es una vez más mostrarme la importancia de saber qué lenguaje puedo usar para qué persona, cómo puedo hablar con las personas, de qué manera puedo dialogar con ellas, cómo puedo presentarles el Evangelio. Acompaña en pantalla la lectura de esta cita del Espíritu de Profecía, por favor. Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer. Recibió a esa representante de una raza despreciada como la habrían recibido los judíos. Con ello quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos trataban cada caso, un caso tal, evidenciando que su recepción a la mujer y la manera compasiva con que quería que ellos tratasen una angustia tal, según lo manifestó en el subsiguiente concesión de lo pedido por ella. Deseado toda la gente, página 366. Mira, somos todos iguales. Y uno puede levantar el argumento e intentar defender el argumento diciendo, somos todos iguales, no necesitamos cambiar nuestra predicación, no necesitamos hacer ajustes en nuestra manera de presentar el Evangelio. Mira, no creo que estoy de acuerdo con una afirmación como esa, aunque entiendo la afirmación. Yo tengo la impresión, al conocer el ministerio como conozco, al haber tenido la oportunidad de viajar por tantos lugares presentando el Evangelio, tengo la impresión de que nosotros como iglesia, como predicadores del Evangelio y como seguidores de Cristo, necesitamos tener la habilidad de saber cómo comunicarnos con diferentes grupos, hablar con ellos y dialogar con ellos para que ellos nos escuchen. Porque ¿de qué me ayuda a predicar si nadie me escucha? ¿De qué me ayuda a testificar si nadie me quiere escuchar? Así que yo tengo que encontrar la manera correcta de hacer cambios. ¿Qué lengua voy a hablar? Y ahí, gente linda, es donde entra el poder de la oración, para que a través del Espíritu Santo yo tenga el discernimiento de decir, mira, a este grupo yo tengo que hablar de esta manera, a este otro grupo yo tengo que hablar de esta otra manera, a esta persona yo tengo que decir sí, no, de esto aquí, de esto allá. Es así que las cosas van funcionando. Si nosotros estamos dispuestos a hacer esos ajustes, yo creo que las personas nos escucharán mejor. Si estoy dispuesto a hablar el idioma que las personas hablan, yo creo que Dios me ha dado el don de evangelista. Y me gusta dar campañas de evangelismo, siempre me ha gustado hacer evangelismo. Pero creo que Dios nunca me ha dado el don, por ejemplo, de hablar a jóvenes y a adolescentes, aunque me escuchan, pero no es mi don, es un esfuerzo sobrenatural que tengo que hacer. Hay pastores que tienen esa habilidad, yo no la tengo. Hay pastores que tienen la habilidad de dar clases, yo no creo que tengo. Cada pastor tiene una habilidad específica y sabe hablar un idioma específico para la presentación del Evangelio. Es así que nosotros deberíamos ser. Usted debe ver miembros de su iglesia que tienen una facilidad gigantesca para tocar puertas. Usted no tiene. Hay gente que tiene una facilidad gigantesca para dar estudios bíblicos. Usted no tiene. Hay gente que no sabe servir a nadie, pero usted sabe. Cada uno con su idioma, cada uno con su lenguaje, y todos enfocados en el mismo objetivo, que es presentar el Evangelio del Señor Jesucristo. Si hacemos eso, queridos, yo creo que la iglesia puede avanzar y crecer mucho más de lo que está creciendo hasta ahora.
todos nosotros que somos estudiantes de la Biblia y que somos instructores bíblicos, ya hemos aprendido a lidiar con Hechos el capítulo 10, la sábana con el buffet de animales. ¿Cuántas veces, no sé si a usted ya le pasó eso, por favor escribe en los comentarios si ya le pasó eso, cuántas veces usted fue confrontado por algún hermano evangélico diciendo, ves que en Hechos nos da permiso para comer de todo? Y nosotros que estudiamos la Biblia un poquito sabemos que no es así. Pero cuántas veces en el comienzo de mi ministerio, cuando era estudiante, yo daba mucho más estudio bíblico que cuando era pastor. Pero aún como pastor, yo salía para dar estudio bíblico, salía para hablar a la gente. Y varias veces he encontrado gente, hermanos sinceros evangélicos, que me decían, pastor, Hechos 10 muestra que yo puedo comer todo tipo de animal, que lo que Dios ha purificado yo no puedo llamar de inmundo. Muy bien. Hechos 10 no tiene nada que ver con alimentación y cualquier estudiante de la Biblia sabe eso. Hechos 10 tiene que ver con no llamar a alguien que fue salvado por Cristo de inmundo o decir que alguien no tiene derecho a la salvación. Mira, antes de la venida de Cristo, el evangelio era para los judíos y para uno alcanzar la salvación tenía que entrar al pueblo judío. Después de la venida de Cristo, el evangelio se esparció y ya no fue más céntrico a los judíos y sí pasó a ser a todos los gentiles, a todas las personas. Y la misión fue predicar a todo el mundo. Pero había algún roce. Muchos gentiles se sentían no bienvenidos en la comunidad de la nueva iglesia cristiana, porque muchos de los antiguos judíos todavía querían ejercer e imponer las leyes judías a la nueva iglesia cristiana, exigiendo, por ejemplo, la circuncisión de muchos. Hechos capítulo 10, Pedro recibe esa visión y en su visión Pedro es llevado a ver que Dios quiere salvar a todo el mundo. Y Hechos 10, queridos, yo le recomendaría mucho la lectura de Hechos 10, en especial a usted que está teniendo dificultad de entender por qué la iglesia adventista está haciendo proyectos que parecen no ser tan bíblicos así. Lea Hechos 10. Vale mucho la pena entender qué fue lo que pasó en ese momento de la historia de la iglesia, cómo fue que el evangelio, los apóstoles tuvieron que adaptarse a la predicación del evangelio, tuvieron que adaptarse a la manera de presentar, de decir. Y ellos no pudieron más seguir haciendo la misma cosa, hablando de la misma manera al mismo pueblo, tuvieron que abrir su manera de predicar. Y al abrir esa manera de predicar, pudieron alcanzar mucho y mucho más gente. La iglesia cristiana llegó a ser casi la iglesia más popular del mundo antiguo, porque supieron adaptarse a las nuevas realidades culturales. Más que eso, el pueblo tuvo la oportunidad de dar testimonio de su fe. Y queridos, aquí está en un punto que vamos a hablar un poquito más de eso adelante en las próximas lecciones. La importancia de que nuestra vida sea más semejante a nuestra predicación. Que nuestra vida y nuestra predicación sean casi la misma cosa. Me arriesgo a decir que es imposible en este mundo que mi vida y mi predicación sean la misma cosa. Porque nosotros predicamos de un ideal que como seres humanos fallos y pecadores, sometidos a una naturaleza pecaminosa, no tendremos condiciones de vivir en la tierra. Pero eso no quiere decir que yo no debo esforzarme. Es lo que le digo a la gente mucho. Jamás seremos perfectos en esta tierra, pero eso no quiere decir que no deberíamos buscar ser perfectos. Jamás seremos sin pecado en esta tierra. Pero eso no quiere decir que tenemos que conformarnos con nuestros pecados. Debemos luchar para abandonarlos, para salir de ellos. Claro que sí. Nuestro testimonio es algo muy importante y que debería ser llevado muy en cuenta. Hechos capítulo 10 nos muestra que hay mucho que hacer. Y como iglesia tenemos que estar dispuestos a adaptarnos, sí,
a las realidades culturales que nos rodean. Yo no necesito ir al Oriente Medio o al este europeo, a Asia o a África para comenzar a hacer ajustes. En mi propio país hay mucha diferencia entre la vida en la ciudad y la vida en el campo. En la manera como el evangelio es presentado en la ciudad y en el campo. Aquí donde estoy en Chicago, una cosa es presentar el evangelio en los suburbios de Chicago, otra cosa completamente diferente es presentar el evangelio adentro de la ciudad de Chicago. Las audiencias son diferentes, los oyentes son diferentes, ven la vida de manera diferente. Entonces yo tengo que lograr de alguna manera conectarme a esas personas para entonces traerlas a las verdades. Querido, acuérdese siempre de eso. Dios nos va a encontrar allá donde estamos nosotros. Y de allá de donde estamos nosotros, Él nos trae a la luz de la verdad y del conocimiento. Y si permitimos que Dios nos encuentre, deberíamos estar dispuestos a permitir que Dios también encuentre a otras personas, usando los métodos que sean necesarios, para que todo el mundo al fin pueda conocer de Cristo, de su gracia y de su salvación. ¿Dónde está la fe? ¿Está la fe en hacer la misma cosa siempre? Porque creo que esa es la única manera de cantar, de predicar, de evangelizar. ¿Será que es muestra de fe seguir haciendo las cosas como se hicieron por los últimos 150 años? Y decir que cualquiera que lo haga diferente es pecador. ¿Será que eso es fe? ¿O será que fe es salir de mi zona de confort, de la comunidad, de las puertas de mi iglesia, y ir al mundo, enfrentándome las costumbres pecaminosas de ese mundo y adaptando mi predicación a la atención que el mundo puede ofrecer? Y a través de la fe en el nombre del Señor Jesucristo lograr sacar del charco de inmundicia a muchos que de otra manera jamás vendrían al Evangelio. ¿Qué es fe? ¿Dónde está la fe? Jesús, cuando termina de hablar con esa dama de Tiro, pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Permítame preguntarte eso. La manera como tu iglesia está ganando gente para Cristo, ¿muestra falta de fe o muestra que hay fe? ¿Cuántas veces yo encuentro gente diciendo así: no, pastor, es que no tenemos dinero para hacer evangelismo? Es que no hace falta dinero. No, pastor, ¿cómo podemos traer un predicador a nuestra iglesia? Pues no traigan. Hagan ustedes mismos el evangelismo. Que la iglesia sea un centro de evangelismo. Dios nunca ha dejado su pueblo sin respuesta. Dios nunca ha abandonado el esfuerzo de un hijo de Él. Dios nunca, escucha bien, Dios nunca permitió que alguien quede sin poder avanzar la predicación por falta de recursos. Es más fácil decir que no siempre Dios me dará lo que yo quiero. Pero fe no es recibir lo que yo quiero. Fe es recibir lo que yo necesito. Es la famosa pregunta de Dios a Moisés. Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Tenemos una misión de predicar el evangelio. Y la pregunta sigue la misma. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes ahí contigo? ¿Ya pensaste en eso? ¿Ya consideraste eso? Por veces
pensamos que nuestro deber es guardar las tradiciones y las buenas costumbres. Y ojo aquí, las tradiciones, las costumbres, tienen su lugar. Pero la predicación del Evangelio tiene que sobreponerse a esas tradiciones y costumbres. El cumplimiento de mi misión tiene que sobreponerse a esas tradiciones y a esas costumbres. Este año estoy completando mi año 26 como pastor. Y durante estos últimos 26 años, voy a decir estos 30 años que estoy dedicado al ministerio, contando el tiempo de escuela, ¿cómo cambió la manera de hacer evangelismo y predicar el evangelio? ¿Cómo cambió eso? ¿Cuánta cosa se hace diferente? ¿Cómo cambió la manera de predicar en las iglesias? ¿Cómo cambió la manera de liderar las iglesias? ¿Cómo los medios sociales hicieron tantos cambios en nuestra manera de ser y de existir? Así que no me diga que los cambios son malos. Quizá a usted no le guste algo. Y, querido, está bien que no le guste, es un derecho suyo. Pero para y piense un poquito. ¿Será que usted de verdad está defendiendo una sana tradición? ¿O será que usted solamente no está aceptando que la iglesia nos saque de la comodidad de nuestro sábado por la mañana con el objetivo de alcanzar personas que de otra manera no fueron alcanzadas? Yo estoy más inclinado a creer que la iglesia adventista es la iglesia de Dios, y en su estudio, en su oración, en su búsqueda por cumplir la voluntad de Dios, apoya, ojo aquí, la iglesia adventista apoya esos intentos de alcanzar las personas con una predicación diferente, con una música diferente, con una iglesia diferente. Pastor, pero algunas están exagerando. Querido, yo tengo dificultad en entrar y juzgar cosas que yo no conozco. En lo personal ya les dije, yo soy un tipo más de corte tradicional. Pero he aprendido, porque yo ya también, te confieso que ya me opuse a esos intentos de hacer iglesias más contemporáneas. Por tiempos llegué a pensar de que no era la mejor opción para la iglesia. Creo que la maturidad, la oportunidad de conocer y hablar con personas, de dialogar con personas y de ver cómo el evangelio necesita llegar a muchos lugares, me ha hecho cambiar de idea y ver que quizás sí debamos apoyar. Pues la iglesia está apoyando, nosotros deberíamos apoyar eso también. Cuando venga Cristo encontrará fe en la tierra. ¿Cuántas veces Cristo llamó a la gente de hombres de poca fe? Y usted, querido amigo, ¿tiene fe, querida amiga, de que el evangelio deba ser predicado y podrá ser predicado? Yo creo que sí. Y ojalá todos nosotros nos podamos unir en oración, pidiendo que el Espíritu Santo guíe todos aquellos que quieren hacer algo diferente para anunciar el evangelio. La pregunta de este trimestre ha sido y debe ser la pregunta nuestra de cada día: ¿qué estoy dispuesto a hacer por la salvación de las personas? Tenemos el deber de contestar esa pregunta. Mira, permíteme leerte 2 citas del Espíritu de Profecía que nos van a ayudar a entender algo más sobre el estudio de esta semana. Por favor, acompañe en pantalla. Entre quienes los judíos llamaban gentiles, habían hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Algunos lo esperaban como libertador del pecado. Los filósofos se esforzaban por estudiar el misterio del sistema orgánico hebreo, pero la intolerancia de los judíos estorbaba la difusión de la luz. El deseo de toda la gente, página 25. La intolerancia de los judíos. Te puedo hacer una pregunta.
¿Será que nosotros somos los que estamos avanzando o será que nosotros somos los intolerantes? Que en nuestra buena intención estamos estorbando la predicación del Evangelio. Acompáñenme a esa otra cita, por favor. El Señor Jesús, el poderoso Salvador, ha muerto por estas almas. Él puede despertarlas de la indiferencia, puede despertar simpatía, puede enternecer el corazón, puede revelarle al alma la belleza y el poder de la verdad. El maestro obrero es Dios y no el hombre finito. Sin embargo, Él llama a los hombres para que sean los agentes por medio de los cuales pueda impartir luz a los que están en tinieblas. Dios tiene joyas en todas las iglesias y no nos corresponde a nosotros hacer una denuncia radical del mundo religioso profeso, sino con humildad y amor, presentar a todos la verdad tal como es en Jesús. Que los hombres vean la piedad y la devoción, que contemplen la semejanza de Cristo en el carácter y serán atraídos a la verdad. Deben exaltar a Jesús, el Redentor del mundo, debe sostener la palabra de vida. The Advent Review and Sabbath Herald, 17 de enero de 1893. Siempre habrá aquellos que lo único que hacen es criticar. Siempre hay. Mira, yo no digo que sean personas malas. Yo creo que son personas que no han entendido bien la misión de la iglesia, no han entendido bien la palabra de Dios. Yo no gasto mucho tiempo con los críticos. Yo no gasto mucho tiempo con los que hablan mal de mí, de mi misión. Y cuando pastores me preguntan cómo lidiar con ese tipo de crítica y de ataque, yo les digo la misma cosa, no gaste mucho tiempo. Nuestra misión es más importante. Pueden llamar lo que quieran, me pueden decir lo que quieran. Pues yo no tengo control sobre eso. Pero yo tengo control sobre cumplir mi misión y hacer las cosas que yo tengo que hacer. Y cuando estoy dedicado a hacer lo que tengo que hacer, la mano de Dios me bendice y me prospera. Y querido amigo, te voy a decir esto. Si te enfocas en cumplir con tu misión, verás cómo la mano de Dios te ayudará y te sostendrá. Querida amiga, querido amigo, gracias por haber llegado hasta aquí. No se olvide de suscribirse a mi canal. No se olvide de marcar que le gustó el video y mantengas conectado porque hay mucha novedad de camino. Cuídase mucho. Nos vemos para los próximos videos.